días, el Papa Francisco entregó una condecoración pontificia a la periodista mexicana Valentina Alarraqui, quien durante más de 40 años ha cubierto la información en el Vaticano y difundido las actividades de los papas que han encabezado la Iglesia Católica Mundial a lo largo de más de 4 décadas. Valentina Alarraqui, gracias por aceptar la invitación para estar con nosotros. Hola, ¿cómo estás? Debe haber sido, Valentina, un momento muy especial para ti, estar ante el Papa en una audiencia especial inédita como protagonista. Normalmente no lo somos los periodistas, en un reconocimiento, hay que decir, más que merecido, con el que el Vaticano rinde homenaje al ejercicio del periodismo y en particular a tu desempeño como corresponsal ante la Santa Sede. Cuéntanos cómo fue ese momento. Mira, fue muy emocionante porque incluso antes de la parte oficial que tuvo como marco la sala del consistorio, que es mundialmente conocida porque ahí el Papa Benedicto XVI en latín y de una forma sorpresiva, absolutamente sorpresiva, anunció la decisión de renunciar. Entonces ya ese salón te impone por esta razón. Antes el Papa Francisco me recibió en su oficina, prácticamente me senté en esa mesa en la que se sientan los jefes de Estado y de Gobierno, y ese momento, claro, fue rarísimo porque te das cuenta que estás sentada ahí cuando por lo general, cuando mucho, entras a esa habitación para un pool, para ver cuando el jefe de Estado invitado se sienta y bueno, intercambian las primeras palabras y tú ves un poco los rostros de los dos protagonistas de la noticia, y aquí todo era al revés, eras como el invitado de honor de esa mañana, ¿no? Entonces la verdad fue todo muy, muy raro, porque nunca me hubiera yo imaginado estar sentada en esa mesa, y menos aún pues estar al centro de una ceremonia absolutamente oficial en ese salón y con mis familiares, mis amigos, y que el Papa nos dedicara tanto tiempo y ser cada uno de ellos. En fin, fue todo muy, muy especial. Valentina, has contado la historia de lo que ha ocurrido en las entrañas del Vaticano a lo largo de más de 4 décadas. ¿Cuántos papados te ha tocado cubrir? Mira, Guillermo, bueno, yo llegué al final del papado del Papa Pablo VI y él ya estaba anciano y no viajaba. En fin, yo no tuve una relación mínima con él, es decir, lo veía en las audiencias generales, pero nunca viajé porque él no viajaba en esa época. Y la verdad, bueno, no tuve una relación personal con él. Luego me tocó cubrir la elección del Papa Juan Pablo I y bueno, lo vi así en corto una vez porque él hizo una reunión, una audiencia para los periodistas que habían cubierto el cónclave, entonces pudimos hablar con él y bueno, a los 33 días murió y luego ya fue elegido Juan Pablo II y ahí sí tuve varias veces la oportunidad de estar cerca de él porque bueno, estuve 26 años y medio desde el primero hasta el último día de su vida y bueno, con él cubrí 100 viajes de los 104 que él hizo y luego ya el Papa Benedicto XVI y el Papa Francisco ahora. Sí, sin duda, el más intenso de los pontificados, como dices, ha sido el de Juan Pablo II, cuya vocación viajera lo llevó a tantos lugares del mundo que ningún papa había visitado antes, Valentina. Bueno, para mí fue algo extraordinario porque subirme al avión del Papa por primera vez, acababa de cumplir 24 años y que el Papa, que se veía que iba a empezar un pontificado absolutamente nuevo, extraordinario. Ahora se abusa mucho del adjetivo revolucionario, pero en realidad fue revolucionario bajo muchos puntos de vista y uno seguramente el de la comunicación, el de la relación con los medios. Bueno, fue absolutamente emocionante. Yo el día anterior me había acercado a él con un micrófono y un sombrero porque pues mi jefe de ese momento, Jacobo Zabludowski, me había impuesto que le hiciera una entrevista al Papa, aunque los papas no daban entrevistas. Y claro, esa escena fue muy divertida, pero Jacobo me dijo, mañana me lo entrevistas de a de veras. Y yo no entendía qué significaba eso, porque los papas solían
pasar a la cabina de los periodistas, bueno, el Papa Pablo VI, que es el que viajó a nivel internacional, y me contaban que él hacía las preguntas a los periodistas. Ningún periodista habría nunca osado hacerle una pregunta a él. Pero bueno, yo me lancé, la inconsciencia de la edad, creo, y de ser un poco, y de lo mexicano, la creatividad mexicana, me lancé a hacerle una pregunta. Lo que no calculé es que todo el avión, todos los compañeros que viajaban conmigo, pues hicieron lo mismo, y el Papa se pasó más de una hora en nuestra cabina respondiendo en todos los idiomas, bueno, 4 o 5 idiomas, y bueno, esa fue la primera rueda de prensa de un Papa a bordo de un avión. Así que México, digamos, a México le tocó inaugurar esa época tan extraordinaria que dura hasta ahora, de este encuentro que los papas tienen con los periodistas a bordo. Y bueno, y nada más llegar a México fue toda la apoteosis, porque ver millones de personas por las calles desde el primero hasta el último recorrido, esas emociones, el Papa que hablaba español, improvisaba en español, y bueno, verlo en la Basílica de Guadalupe, bueno, lo que todos ya conocemos, fue realmente algo impresionante e impactante para él. Incluso los espejitos con los que todo México se despidió de él, quedaron para la historia. Y Juan Pablo II siempre decía que en México él había aprendido a ser papa, porque acababa de ser elegido, era su primer viaje y no sabía cómo iba a ser su pontificado. Y ahí en México decidió que tenía que ser un pontificado itinerante. Al ver esos millones de personas en las calles, él dijo: yo tengo que ir a todas partes. No todos pueden pagar un boleto para ir al Vaticano, yo soy el que va a ir. Sí, dicen que en México el Papa descubrió su vocación viajera. Hablamos de Juan Pablo II. Y bueno, el entendimiento entre Juan Pablo II y los mexicanos lo llevó a realizar 5 visitas a nuestro país que fueron sin duda inolvidables, todas y cada una. Ya mencionabas el número de viajes que realizaste con Juan Pablo II, pero ¿cuántos viajes has realizado acompañando a papas? Bueno, tengo un récord que creo que va a quedar imbatible, de 154 viajes. El segundo, el vicedecano, tiene 100, entonces creo que va a estar difícil que alguien alcance ese récord, porque claro, incluso los organizadores de los viajes papales, desde Juan Pablo II ahora, han cambiado como 3, 4, 5, entonces nadie acumuló esa cantidad de viajes. Así que bueno, creo que pero más allá de los números, porque eso es anecdótico, digamos así, claro, es un bagaje de experiencias impresionantes, porque de los 154, 100 fueron con Juan Pablo II y los demás prácticamente repartidos entre el Papa Benedicto XVI y el Papa Francisco. Valentina Larraqui, ¿cómo empezaste como corresponsal en el Vaticano? Creo recordar que cuando yo llegué a Televisa hace muchos años, 45 ya, eras corresponsal en Roma ya en ese momento. Hace 47 años y venía a estudiar, y luego pues empecé a hacer prácticas. Jacobo me dijo que si me preparaba, puesto que bueno, yo lo único que él me preguntó cuando me conoció qué sabía hacer, yo le dije que no sabía hacer nada, era la verdad. Tenía 19 años y medio, era una muy buena estudiante, pero no sabía hacer nada. Y venía a Roma a estudiar periodismo, pero conocía 4 idiomas por cuestiones familiares y de escuela. Y entonces él me dijo: mira, un día tú preparas, estudias, prácticas, y luego un día serás mi corresponsal. Y yo le dije: ¿qué significa eso? Y me dijo: pues serás mis ojos y mis oídos en Roma. Yo le dije: ay, licenciado, tan fácil es. Y me dijo: sí, así de fácil. Tú estudia, prepárate y luego ya verás que lo puedes hacer. Y bueno, a mí me parecía algo así muy sencillo. En realidad era una gran lección de periodismo lo que me dijo, porque es muy diferente a que te cuenten algo que tú no has visto y no has escuchado de primera persona. Y esa lección creo que ha sido una de mis guías principales, fundamentales en la vida profesional que me ha tocado. Y bueno, llegué aquí, estudié periodismo, hacía prácticas, iba a México, me ponían a hacer las peores notas, obviamente. Y bueno, y volví a Italia, seguí estudiando, y así poco a poco. Y bueno, creo que mi gran suerte fue el verano del 78, cuando se muere el Papa Pablo VI, y luego Juan Pablo I, y luego eligen a Juan Pablo II, y en fin. Y el anuncio muy poco tiempo después de que el primer viaje sería a México, yo creo que
esa fue la plataforma, digamos, en la que ya luego me lancé, porque Jacobo me aventó al océano, yo siempre le dije, me aventó al océano sin saber nadar, y nunca me quiso decir qué me había visto para aventarme. Decía que las preguntas las hacía él, entonces me quedé con la duda. Supongo que Jacobo pensaba que había nadadora. Con base en tu experiencia, Valentina, ¿cómo supones que será el pontificado del Papa Francisco? Ya ha mostrado algunas características personales que muestran sobre todo la gran humildad con la que el Papa lleva adelante su gestión. Pero ¿cómo avisoras que será el papado de Francisco? Bueno, sigo, sí, los que estamos aquí cubrimos dos fuentes, prácticamente Italia y Vaticano, y por épocas cubres más uno o más otro. En la pandemia, por ejemplo, cubrí mucho más Italia, porque obviamente pues Italia fue donde estalló prácticamente la pandemia, por lo menos aquí en Europa, y todo era noticia. Y fue una experiencia impresionante porque, sobre todo a nivel humano, porque claro, entras en contacto con el sufrimiento de tantas personas, y médicos y enfermeras y voluntarios y los enfermos y los familiares de los enfermos, en fin, es toda una realidad impresionante, y para mí también fue una experiencia muy enriquecedora. Y como claro, el Papa estaba en el Vaticano, se cortaron muchas actividades, pues finalmente cubrí más Italia que el Vaticano, pero bueno, eso te digo, depende un poquito de las épocas según lo que vaya sucediendo en un lugar o en el otro. Déjame insistir porque me gustaría conocer una reflexión tuya sobre el papado de Francisco. Te lo preguntaba antes. ¿Cómo supones que será con base en lo que le hemos visto al Papa en estos primeros años de su gestión? Mira, yo creo que es un papado que seguramente también fue de cambio. Aquí, claro, cuando empezó todo el mundo decía revolucionario también. ¿Por qué? Porque acabó con muchos protocolos, con una idea del papado. Yo creo que él lo que hizo es bajarse un poco del pedestal y acercarse a las personas. Entonces, claro, para acercarse de una forma como él estaba acostumbrado a hacer en Argentina, tenía que bajarse un poco, vestirse de una forma muy sencilla, vivir en Santa Marta. Yo creo que el Papa es un hombre muy libre y muy sencillo, muy humilde, y con una atención muy especial para los últimos, para las periferias, las personas marginadas. Tiene una idea de iglesia, quiere que se vuelva un poco a los orígenes del cristianismo, más apegado al evangelio. Se le acusa de ser comunista y él siempre dice que no es comunista, que él solo lo que intenta hacer es aplicar el evangelio, ponerlo en práctica. Y tiene una idea de iglesia que no tiene que estar hecha por hombres que buscan el poder, los privilegios, sino que se sientan servidores. Y siempre dice que tienen que oler a oveja, porque claro, si huelen a loción francesa hay algo que no va. Quiere decir que están encerrados en sus palacios y quiere iglesias con puertas abiertas en todos los sentidos, no solo físico, digamos, sino ideal también, porque tienen que ser una iglesia que recibe a todos, también a las personas que están en situaciones que antes se calificaban de irregulares. Es una palabra que al Papa no le gusta, porque él no busca, creo que él busca más la oveja perdida que las 99 que ya tiene. Entonces, una iglesia más acogedora, que tiene comprensión, porque él dice que Dios perdona todo y a todos. Somos nosotros que nos cansamos de pedir perdón. Y entonces creo que va a ser recordado sobre todo por estos matices, ¿no? De apertura, de un hombre muy, muy cercano a las personas, que por otra parte hay gente que siente que se ha perdido un poco el peso, ese halo un poco del Papa como lo entendíamos antes, ¿no? Quizás Juan Pablo II era el Papa porque te imponía por su carisma, pero también era muy humano. Aquí quizás vemos al Papa Francisco más como a un párroco universal que como esa idea del papado que teníamos antes, un poco más lejana, un poco más subida, ¿no? Creo que va a ser recordado así, y bueno, con grandes atenciones por el medio ambiente, que es algo muy fuerte en él con respecto a los papas anteriores. Claro, es una conciencia también desafortunadamente del momento en el que vivimos, pero seguramente un papa muy cercano, muy, muy atento a los últimos, a los migrantes, a los pobres, a las personas marginadas.
Bueno, esta reflexión que haces nos permite entender el conocimiento profundo que has desarrollado sobre la vida en el Vaticano y explica el por qué el Papa te otorgó esa distinción. Quiero mencionar que la condecoración conferida a Valentina Larraqui es el reconocimiento más alto otorgado a los laicos. Esta condecoración está reservada tradicionalmente para jefes de gobierno o secretarios de Estado o embajadores acreditados ante la Santa Sede. Esta es la primera vez que le es concedida a una periodista. Entiendo que también la recibió el periodista estadounidense Philip Pulela. Así es de que otra vez, Valentina, una felicitación. Me ha tocado seguir y acompañarte en parte de esta trayectoria cuando cubrimos juntos algunas de las visitas del Papa a México. Así es de que te transmito la felicitación y el orgullo que nos da que haya sido objeto de este reconocimiento. Un fuerte abrazo. Te lo agradezco muchísimo. Tengo recuerdos tan gratos de esa época. De verdad, un gusto hablar contigo. Muchas gracias, Valentina Larraqui, corresponsal en Roma y el Vaticano.